Nación Más, ¿cómo te va? ¿Qué tal, queridos? ¿Todo bien? Mira, se me ocurre preguntarte que nos ayudes a hacer una especie de cronistas de la actualidad. A esta hora, en Israel, en la región, en el Líbano, en Irán, ¿qué está ocurriendo y qué puede ocurrir en las próximas horas, Gabriel? Yo creo que a nivel general, por ahora, jamás va ganando. Por ahora, jamás va triunfando. Porque la estrategia de Hamas fue: vamos a entrar a los territorios de Israel, vamos a humillar a los israelíes, vamos a degollar y a copiar lo que hicieron los soldados de Mahoma en el siglo VII y nos vamos a retirar. Nosotros vamos a grabar en la memoria de la gente, y esto fue lo que dijo hoy el líder del Hamas. Hoy, Khaled Mashal dijo en una entrevista: nosotros estamos perdiendo algunas batallas tácticas, pero nosotros vamos ganando la guerra. Vamos a retirarnos, vamos a llevarnos secuestrados. Y lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a decir que hay un montón de muertos inocentes, y la prensa mundial y los gobiernos occidentales van a hacer tanta presión sobre Israel que se van a detener. Si Israel se detiene y nosotros seguimos en pie y seguimos siendo gobierno en la Franja de Gaza, triunfamos. Por ahora, jamás va triunfando. ¿Y qué No puede pasar significa que ahora? eso sea... Claro. ¿Y de ahora en más? Y supuestamente, para que no triunfen, tendría que suceder cuatro cosas que por ahora no ocurren. La primera, que liberen a 201 rehenes. Y hoy Yehia Sinwar, el líder de Hamas en la Franja de Gaza, dio a entender por medio de intermediarios, por lo visto Qatar, que si le aseguran que él se salva y que lo dejan exiliarse, se podría llegar a un acuerdo para recuperar más o menos a la mitad de los secuestrados que quizás Claro. siguen con vida. Pero tres cosas más debería hacer Israel. Uno, que no permitir que Hamas siga en el poder. Dos, destruirle la capacidad bélica de Hamas. Y tres, no permitir que vuelvan a rearmarse. Como este proceso dura tiempo, lo que te puedo decir es que esta batalla va a durar mucho tiempo, lo mismo en la Franja de Gaza, y mi predicción es que esto va a escalar a un enfrentamiento momentáneo, álgido, contra Irán. Interesante el planteo de Gabriel Ventasgal, y está con nosotros también como invitado, yo diría uno de los argentinos que más rigurosamente sigue este conflicto, que es el doctor Carlos Rucauf. Doctor, bueno, le pido a usted también esta reflexión. Ha planteado allí una idea bien provocadora intelectualmente, Gabriel Ventasgal, de que por ahora va ganando Hamas, pero que se viene una situación de altísimo nivel de conflicto en la región, ¿no? Sí, yo creo que esta guerra va a ser larga. La guerra no solamente es una guerra frente a Hamas, también frente a Hezbollah, que al día siguiente del atentado que ustedes acaban de relatar, empezó a bombardear el norte de Israel y no dejó nunca de bombardearlo. Hay 65.000 israelíes que han tenido que abandonar sus hogares, se cerraron las escuelas, se cerraron los hospitales, se cerraron todas las casas, y eso se convirtió en tierra de nadie. Israel tomó su tiempo y ahora está destruyendo a Hezbollah, que es la otra gran estructura de combate, mucho más peligrosa que Hamas, porque Hamas es para Irán en realidad materia descartable, porque son islámicos pero sunitas. Su verdadero brazo, el brazo chiita del islamismo, es Hezbollah. Claro. Y entonces la reacción bélica de Irán sobre Israel es cuando Israel ataca a Hezbollah y acaba con Hassan Nasrallah y toda la cúpula de esa estructura terrorista tan peligrosa. Hoy está el mundo mirando qué va a hacer Israel. Y yo escuchaba hace un rato algún comentario de que Israel se está acobardando frente a Irán. Creo que es otra vez una torpeza de interpretación. Israel tiene la obligación, porque así lo ha acordado con los Estados Unidos, de hacer ataques a Irán solamente de precisión quirúrgica, no ataques masivos como ellos les intentaron hacer. Y lo que se dice poco es que Israel no tiene fronteras con Irán. Claro. Hay 1.600 kilómetros para poder avanzar sobre una estructura táctica militar importante del gobierno de la teocracia de Irán. Entonces, tienen que avanzar por aire, con su estructura aérea que tiene techo aéreo superior al iraní, y tirar misiles desde aproximadamente 300 kilómetros. Es decir, tienen que arriesgar a sus pilotos
tienen que arriesgar a su fuerza aérea frente a una estructura de defensa a la que Israel la está tanteando en este momento. Todas las noches salen aviones israelíes, avanzan sobre la zona de Hezbollah, es decir, el Líbano, tuercen, avanzan sobre Siria y cuando las alertas de Siria y de Teherán funcionan, se retiran. Una especie de guerra de nervios. Mi información es que Estados Unidos le dice a Israel, y se lo ha dicho nada menos que el jefe del Comando Centro del Pentágono, Israel va a ser protegida por Estados Unidos. Israel va a ser acompañada por Estados Unidos mientras la retaliación al ataque de hace 5 días de los 180 misiles que tiró Irán sea proporcional y sea objetivos militares. Lo que pide el gobierno de Biden es que no ataquen ni a la estructura de enriquecimiento de uranio, la central de Natanz, ni a la parte petrolera. Y con esto termino. Lapid, jefe de la oposición, está pidiendo justamente a Netanyahu que ataque esos puntos neurálgicos. Israel va a devolver la pelota que le han tirado de 180 misiles. Lo va a hacer en acuerdo con Estados Unidos y en una acción que yo diría es la primera etapa. La reacción posterior de Irán va a marcar qué pasa en Medio Oriente. Claro, cómo sigue el conflicto. Gabriel, ¿vos qué crees? ¿Que Israel va a acatar ese pedido de los Estados Unidos o finalmente va a bombardear la zona nuclear, las áreas nucleares o tal vez el tema del combustible, el petróleo, que podría quebrar la economía ya tan frágil que tiene Irán en estos momentos? Y de hecho lo podemos medir con 3 variables. Puede atacar las centrales nucleares, tanto de Natanz como de Furdú, por ejemplo, pero para ciertas centrales nucleares necesitas bombas penetrabúnkers. Claro. Y esas bombas las puede facilitar Estados Unidos. O sea que si Israel atacó con éxito, alguien le dio esas bombas. Sí. O sea que puede ser centrales nucleares, puede ser la economía de Irán a través del petróleo. Tengan en cuenta que la inflación en Irán es del 40% y supuestamente el desempleo es de 10%, pero de verdad es 3 veces más porque la gente no declara que está desempleada y principalmente el desempleo es de chicos que estudiaron, pibes jóvenes que estudiaron en India y estudiaron en China y son tipos preparados. O sea que la frustración es aún mayor todavía. Y lo tercero que puede hacer es atacar símbolos nacionales de Irán. Por ejemplo, que ataquen gente de la Guardia Revolucionaria. De hecho, ahora Kahani, que era el que suplantó a Qasem Soleimani, puede ser que no esté entre los vivos ahora, porque que haya muerto en el Líbano mismo. Entonces puede ser una combinación de los 3. Yo creo que a Estados Unidos no le queda otra alternativa que ayudar a Israel. Y creo también que Israel va a actuar incluso sin el apoyo total de Estados Unidos, porque tenemos una ventana, y la ventana es las elecciones en Estados Unidos, en donde nadie quiere mojarse más de la cuenta, porque hablar de más en una elección puede dañar tu capacidad y tu posibilidad de ser electo. Imagínate que Kamala Harris dice algo en contra de Israel. Bueno, Donald Trump al segundo va a volver loca la campaña de Kamala Harris acusándola de blanda. Claro. Entonces creo que sí va a haber un apoyo real y creo también que Israel sabe bastante bien lo que tiene que hacer. Hay que ver hasta qué punto quiere golpear tan fuerte a Irán, porque acá la estrategia es simple, golpear a Irán para provocar que la población tome control y que los ayatolas caigan, claro, facilitados por la presión externa, pero que caigan por presión interna. Hablando de eso, hay un video realmente que quiero compartir con ustedes, que es el nombre es El Príncipe Reza Koresh. Está en el exilio, por supuesto, es un príncipe persa, un príncipe de Irán. Vale la pena escucharlo y luego escuchar las opiniones de ustedes. Esto dice El Príncipe Reza Koresh. Today, I come to you with a message. This is not the Iranian people's war. It is Ali Khamenei and his regime's war. The tyrant in Tehran couches his warmongering in Iranian nationalism. But he does not speak for our nation. The crimes his regime has committed against you, our neighbors, are an affront to Iranians and our values. For us Iranians, pride in our nation and love of our country do not come at the price of hatred, antagonism, or chauvinism. My compatriots have shown time and time again
that they do not want Iran's wealth spent on fueling wars, fostering instability, or funding terrorism. Iranians are not your enemy. It is the Islamic Republic that is our common enemy, the enemy of all peace-seeking people in our regions, whatever nation they come from or whatever faith they practice. So I say to you, our friends across the Middle East, our region deserves so much better. But in order to succeed, first, this regime that has held us hostage for nearly half a century must go. Impresionante, doctor Rukav, ¿no? Sí. Estamos para decirlo en dos palabras. Ocurre también en el Líbano, donde Hezbollah es un poco el poder efectivo, pero los ciudadanos libaneses no concuerdan con ese nivel de terrorismo, por lo menos una mayoría. Y en Irán pasa algo muy parecido. Está convocando a que sea derrocado el gobierno de los ayatolás, que dice nos tiene asfixiados durante tanto tiempo. Pero ¿no? hay una gran diferencia. El Líbano hace rato que no soporta a Hezbollah. Hezbollah se impone en el Líbano por la fuerza a sus hermanos, los musulmanes sunitas, y a los cristianos maronitas. A los cristianos maronitas, sí. Por la violencia, Hassan Nasrallah construyó un régimen de terror que se ha decapitado por parte de Israel. El tema central en Irán es que no se ha decapitado la cúpula. Y no es tan fácil, claro, por lo que explicaba, por la distancia, salvo que se logren acciones quirúrgicas como la que pasó, yo lo conté en este mismo programa en otro momento, con el líder de Hamas que estaba en el cuartel de la Guardia Revolucionaria. Claro, claro. Una traición de dos miembros de la Guardia Revolucionaria, una bomba abajo de la cama y acabaron con la vida del terrorista que conducía Hamas. ¿Podrá ocurrir esto adentro del régimen de la teocracia? Sí. Es un régimen muy policial, un régimen donde es capaz de prácticamente lapidar a una mujer por salir con el rostro cubierto, claro, o ahorcar a una persona por ser homosexual. Sí, ahora la pregunta, y también se lo traslado a Gabriel, ¿no? Es cuál es la salida, porque claramente vemos la intención de que esas divisiones internas dentro de Irán, bueno, de alguna manera promuevan a un cambio respecto del financiamiento del terrorismo que busca la destrucción de Israel. Pero yo me pregunto, con tantos frentes abiertos, ¿no? Por supuesto que Hamas, Hezbollah, está siempre, ¿no? Irán ahí como financiador titiritero de todos estos movimientos, pero aparecen otros actores, aparece Siria, aparecen los grupos radicalizados o las milicias proiraníes en Irak, aparecen los hutíes. Hay tanta conflictividad que mi pregunta es, ¿cuál es la salida, no? ¿Cuál es, y en todo caso, de qué tiempos estamos hablando? Porque cada día, cada minuto que nosotros conversamos hay jóvenes en el frente de batalla, hay familias que saben que sus hijos están siendo convocados como reservistas. ¿Cuál es la salida? Gabriel, menuda pregunta. Yo te voy a responder no como occidental, porque a nosotros en Occidente nos educan que cuando hay un problema hay que resolverlo, o hay que enfrentarlo. Te lo voy a decir en forma muy simple. No hay salida a corto plazo. No va a haber salida a corto plazo. Porque vos, para poder recuperar tu poder de disuasión, tenés que lograr imágenes de éxito. La imagen de éxito sería, por ejemplo, lograr que Yehia Sinwar y la cabecera, los cabecillas que quedan vivos todavía de Hamas, levanten una bandera blanca, se suban a un barco y se exilien como hizo Arafat en el 82. Claro. Esa imagen probablemente no la logres. Y lo mismo con Hezbollah. Sería que Hezbollah diga a viva voz que ya no quieren controlar más el Líbano y que ceden su poder a los sunitas y a los maronitas y se rinden. Como no va a ocurrir eso, Débora, como no va a ocurrir, lo que tenemos que hacer es mentalizarnos que esto va a durar mucho tiempo, que van a ser operaciones militares de menor intensidad, pero continuas. Por ejemplo, ahora casi no vas a escuchar lo que ocurre en el sur del Líbano, pero hay operaciones terrestres donde soldados tienen que destruir 3.000 kilómetros de túneles construidos por Corea del Norte. Hezbollah le pagó a Corea del Norte para poder hacer esos túneles, que son especialistas en hacer túneles. Entonces hay que destruirlos entrando. ¿Por qué? Porque si le disparás desde arriba, reforzás la estructura del túnel. Entonces todo eso va a tomar tiempo. Y volviendo a Irán, los iraníes tienen una cualidad especial. Ellos
creen totalmente en un concepto árabe que es la mukawama. Y la mukawama es la tener paciencia porque la guerra es larga. Somos un pueblo persa, un pueblo antiguo y nosotros tenemos mucha paciencia y por lo tanto no nos amenazan. ¿Cuándo nos rendimos? Cuando la amenaza es creíble. Y termino con esta anécdota. En el año 79, ¿te acuerdas la crisis de la embajada de Estados Unidos? Sí. Cuando los ayatolas y los estudiantes secuestraron la embajada. A Ronald Reagan, que estaba por asumir, le dijeron cuál era su prioridad y él dijo Irán, Irán, Irán. El día que asumió Ronald Reagan, los iraníes, entendiendo que la amenaza de Reagan era seria, liberaron a todos. O sea, no son tontos. Saben que la amenaza es seria. Mi pregunta es, si tú fueses iraní, ¿le crees a la amenaza de Kamala Harris y el gobierno de Biden actual? ¿Le crees a los gobiernos europeos que realmente van a azotarnos si nos pasamos de la raya? No, la respuesta es no. Sí le creen al gobierno de Israel. Y yo creo que el gobierno de Israel haría muy mal si deja pasar la bola y no hace lo que tiene que hacer para reforzar esa amenaza y esa disuasión. Enseguidita voy a plantear mi posición, donde estoy parado editorialmente, mi columna, pero quiero que compartamos otro de los epifenómenos brutales que están ocurriendo, que es el tema del tsunami de antisemitismo. Hay determinados lugares, universidades en los Estados Unidos, capitales europeas, en donde el antisemitismo se ha vuelto realmente una especie de pandemia. Le quiero preguntar a ustedes, después de que veamos esto, una agresión a Pilar Rahola, que estaba dando una charla en España en defensa de la idea de la posibilidad de Israel de defenderse de los ataques terroristas, y un grupo de izquierdistas radicalizados fue y le arrojaron pintura roja como si fuera sangre, le agredieron. ¿Qué hizo Pilar Rahola? Se cambió y siguió con la conferencia, pero digamos ya están llegando a acciones directas como agredir a una persona delante de un auditorio que obviamente había ido a escuchar a Pilar Rahola. Pilar habló hace unas horas con nuestro compañero Eduardo Feynman aquí en La Nación Más y vale la pena escuchar su postura. Un grupo de gente de extrema izquierda se han levantado, han empezado a gritar proclamas pro-palestinas y diciendo que éramos genocidas, y me ha tirado un bote de pintura por todo el cuerpo. Y como puedes ver en la siguiente imagen, estoy con otro color porque lo que he hecho, que es lo que hay que hacer en estos casos, le he pedido a la gente que no se fuera, me he ido al baño, me he lavado la cara, me han dado un suéter y he dado la conferencia. Lo que nunca se puede hacer en actos de este tipo es o esconderte, o tener temor, o callar, porque es lo que buscan. Claro. Y por tanto no han parado nada, he dado mi conferencia, he tenido 10 minutos de aplausos, la gente me ha dicho que lo que más les había impresionado era mi resiliencia, el haberme quedado. Se ha servido como un ejemplo de que no hay que tener miedo a ningún tipo de fascismo, a ningún tipo de intolerancia, y estoy contenta. Es impresionante. Quiero escuchar sí. la opinión de usted, pero una línea que me salgo de la vaina, por decir. Pilar Rahola juega fuerte, pero tira con verdades, con adjetivos, con verbos, con sustantivos, usa las palabras para los debates y fija posición con valentía. No tira ni pintura roja, ni piedras, ni quema cubiertas, ni mata a nadie, por supuesto. Aquellos que hacen este tipo de cosas porque no tienen ni siquiera la inteligencia mínima de presentar un debate con las palabras. Pero te escucho, a mí sabes que me preocupa porque podríamos hablar, por supuesto, de lo que está pasando en España con el antisemitismo, claro. o en el resto de Europa. En España, claro. Por eso, a propósito de lo de Pilar, pero me gustaría traerlo a la Argentina, porque también estamos atravesando un momento de protestas universitarias vinculada con otras cuestiones políticas, político-partidarias, salariales, reivindicaciones sindicales, pero también atrás de todo eso empezamos a ver en estas semanas, en estos días, banderas palestinas, consignas antisemitas, también en las universidades de Argentina, un país que ha sufrido 2 atentados terroristas, que había tenido, bueno, yo creo un trabajo interesante, sobre todo después del atentado de la AMIA, de concientización vinculado con la tolerancia religiosa, bueno, el combate a la xenofobia, a todo tipo de discriminación. Y la verdad que
podríamos decir que la Argentina es un país que, comparado con muchos otros de Europa en este preciso momento, es un país de tolerancia. Sin embargo, a mí me preocupa lo que empiezo a ver de manera incipiente, sobre todo después del 7 de octubre y ahora un poco visibilizado a raíz de las protestas universitarias que tienen el conflicto salarial y político en el medio. Entonces me parece que tenemos que poner la lupa ahí con mucho cuidado, con mucha atención, hacer docencia, ser tolerantes y predicar, como dijiste vos, con la palabra, porque es algo muy preocupante, sobre todo porque muchas veces los hijos preguntan, ¿no? Nos preguntan a los padres, podemos vivir otra situación como la que nos contaron nuestros abuelos, como lo que pasó en el Holocausto, como lo que pasó en la Alemania nazi, y uno tiende a pensar que no. Sin embargo, cuando empezamos a ver después del 7 de octubre de esa barbarie, ese paralelismo que hacían los propios israelíes que vos entrevistaste cuando fuiste a Israel a cubrir lo que había pasado con el atentado terrorista, y algo que nosotros solemos no hacer nunca para no banalizar el Holocausto es hacer ninguna comparación o paralelismo. Los mismos israelíes lo hacían. Entonces, a mí también me gustaría poner el foco a lo que está pasando en la Argentina y tener mucho cuidado con esto. Doctor Rucauf. Bueno, lo de Pilar creo que demuestra que en lugar de discutir ideas, se trata de acallar las ideas. Claro, claro. Y el que trata de acallar las ideas no tiene razón. Porque cuando uno tiene argumentos, los discute. Pilar nunca se ha negado a discutir en ningún foro. Es quizá una de las españolas más conocidas en el mundo por discutir en todos los foros y entrar a todos los debates. Cuando uno va a donde está Pilar y en lugar de tirarle una idea, le tira pintura, no tiene razón. Gabriel, una reflexión tuya que ahora voy a la columna. Dos cortitas. La primera, ¿cómo descubrís cuando una persona no es tolerante y no tiene cultura democrática? Lo primero es que va a ser muy simpático contigo siempre que no influyas. Cuando tus ideas empiecen a influir, ya le vas a caer menos simpático. Lo segundo, va a intentar bloquearte la entrada a medios de comunicación, a universidades, como le hicieron a Pilar Rahola. O sea, lo segundo es intentar bloquearte. Pero si tenés la capacidad para poder expresarte y convencer, van a hacer este movimiento. No van a querer escuchar tampoco. Entonces son los tres pasos de una persona sin cultura democrática. Y lo segundo que te quiero decir es, lamentablemente en la actualidad, los principales promotores del antisemitismo son la inmigración musulmana en muchas sociedades, medios de comunicación que se han transformado en plataformas para demonizar a los judíos o Israel, ejemplo la BBC de Londres, la televisión española y el prestigioso antiguamente diario El País. Y por último, la extrema izquierda, que hoy levanta banderas claramente antisemitas. El problema, ¿sabes cuál es? Queridos amigos, que sí, la educación es importante y tenemos que educar, porque cuanto más educamos, el antisemitismo cae. De hecho, las personas son menos antisemitas de lo que eran, por ejemplo, en la Edad Media. Pero la segunda técnica es llevarlos a juicio. En este momento en Argentina están haciendo una apelación para un líder socialista, Bodart, si no me equivoco el apellido, sí, y el hombre dijo claramente que rechaza la existencia del Estado de Israel, cosa que Argentina firmó la declaración de IRA, que dice claramente que lo que él está diciendo es antisemitismo, y un juez tiene que ser el primero en decir, este hombre está diciendo cosas antisemitas, y condenarlo. Cuando un juez intervenga y ser antisemita cueste, entonces el antisemita se lo va a pensar dos veces. En otra palabra, por la educación o por la fuerza de la ley. Interesante. Vanina Biasi, también una diputada trotskista, también tiene que declarar ante la justicia por el mismo tema. Si necesitas efectivo